Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a una nueva sección que estamos inaugurando hoy aquí en el canal. Una sección que a mí me gustaría llamar Terror con Jorge Santana, en la cual ustedes me van a hacer partícipe de sus experiencias paranormales o situaciones extrañas o inquietantes. Ya sabes que a través de mi correo electrónico relatosjorgesantana@gmail.com tú puedes mandarme todas tus aportaciones para que posteriormente yo las comparta en video. Si no te gusta enviar correos, sabes que puedes hacerlo ya sea en la sección de comentarios de este video o también a través de mis redes sociales como son Instagram o Facebook, cuyos links se encuentran en la caja de descripciones. Sin más, iniciemos con este nuevo video. En esta ocasión te voy a compartir 7 historias que me hicieron llegar mis seguidores. En estas 7 historias vamos a conocer situaciones extrañas o inquietantes que vivieron los protagonistas de estas historias. La primera me la manda una seguidora que no quiso compartirme su nombre, sin embargo, dice así: Hola, esto me sucedió cuando recién me casé con mi esposo y nos fuimos a vivir a una casa tipo vecindad. Por aquel entonces, mi esposo trabajaba algunos días durante la tarde y llegaba hasta la madrugada. Cuando yo me quedaba sola esperándolo, a veces escuchaba ruidos en el baño. Nunca me asomé a ver qué era porque me daba miedo que fuera una rata o algo. Una noche, cuando mi esposo llegó del trabajo, estaba por acostarse y escuchó que tocaron a la puerta, así que se fue a asomar. Vio que había una señora mayor con una niña, por lo que tuvo confianza y abrió. Además, que como la casa estaba dentro de esta vecindad, pues ellas tuvieron que haber entrado el primer cancel, lo que podría indicar que eran vecinas. La señora mayor le dijo que estaba muy cansada y quería nada más un vaso con agua para ella y para su nieta, por lo que mi esposo no dudó en dárselos. Ella no dijo nada más, se terminaron el agua, agradecieron y se dieron media vuelta. Al día siguiente, a mi esposo y a mí nos dio curiosidad de saber qué vecina había sido, y le preguntamos a la que vivía en la casa de al lado. Ella nos contó que no vivía nadie con esa descripción en el complejo, pero que tal como las había descrito mi esposo, parecían ser iguales a una señora y su nieta que habían vivido en la casa que rentamos, pero que hace algunos años habían fallecido tras ser atropelladas, y que desde entonces los vecinos veían a la mujer y la niña pasearse por la vecindad, y que también le sucedían cosas a los que habían rentado la casa que rentamos nosotros. Cuando me enteré de esto, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, pero mi esposo no podía creerlo, porque efectivamente había servido 2 vasos con agua y se los habían regresado vacíos. De igual forma, no duramos mucho tiempo viviendo ahí, sobre todo porque días después me dijo mi esposo que había visto a una niña parada dentro de la habitación. Saludos, me encanta tu contenido. Oh, pues, qué miedo. Nunca me ha pasado algo en el que yo vea a una persona que después me entere que falleció, pero sé que existen muchas historias así en las cuales tú sin saber tienes contacto con alguna persona, hablas, le entregas algún objeto, pero en realidad eran personas que ya habían fallecido y estabas hablando con su espíritu. Esta historia me gustó. Esta siguiente historia les voy a dejar aquí el arroba de la persona que me lo mandó. Dice así: Cordial saludo. Estos temas causan interés por quienes hemos vivido alguna experiencia en la mayoría de mis casos. Mi experiencia es la siguiente. El fin de semana terminé mi turno de noche y vivía en una casa con mi esposa y mi hijo de 1 año. También vivía allí mi suegra. Mi esposa se acostó y yo me quedé viendo una película en la sala, y cuando la terminé, fui a la cocina y tomé agua y me acosté. Mi esposa y el bebé estaban ya dormidos. Luego de un instante, escuché en la cocina un ruido, como alguien caminando y arrastrando una cadena. De un momento, mi esposa se despierta y escucha el ruido, y me abrazó y me dijo que tenía miedo. Entonces, yo decidí levantarme con un revólver a revisar porque pensé que eran ladrones, ya que en esos días habían robado en esa cuadra y se subían por las tapias. Salí y revisé, y no encontré nada. Entonces entré a la sala y di la vuelta para asegurar la puerta con pasador y apagué el bombillo. Quedó la casa con la luz de mi habitación muy tenue, pero al girar había una figura corporal en el aire y muy oscura. Yo no podía hablar y quería llamar a mi esposa, pero no podía ni moverme. Entonces realicé una oración cuando la figura se deslizó hacia la otra habitación donde dormía mi suegra. Y así recobré la movilidad y entré a la habitación donde estaba mi esposa y el niño, que se había despertado y lloraba.
Cuando mi suegra llamó a la puerta y cuando le abrí, entró a nuestra habitación muy nerviosa y dijo que se había despertado porque sintió algo muy frío sobre el cuerpo, como hielo, y sintió temor. De un momento a otro se escuchó en el aire un gato maullando como de dolor y a la vez también un niño en llanto, pero era algo desesperante y se escuchaba el ruido sobre los techos de las casas. Comenzó un viento fuerte y el ruido se desplazó de un extremo al otro de la cuadra. Los vecinos encendieron sus luces y salieron a la calle. Platicamos qué era lo que había sucedido y caímos en la conclusión de que era un suceso paranormal. Yo me cambié de domicilio porque había visto y escuchado programas sobre eso y no quería arriesgar a mi familia. Lo mejor para todos ustedes. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartirnos esta historia. No nos dijiste de dónde eres. Si estás viendo este video, puedes complementar acá en los comentarios de dónde eres para saber pues un poquito más sobre estas leyendas o estas cosas que se cuentan. Yo nunca había escuchado una historia o no había conocido a alguien que tuviera una historia en la cual un suceso paranormal afectara no solamente a los integrantes de una casa, sino a los alrededores. Así que aquí me parece pues muy llamativo, muy interesante el hecho que experimentaron ver a esta criatura, y las cuestiones como las cadenas o los llantos, pues a mí me hacen pensar que quizás se trataba de algún espíritu tipo La Llorona. Por eso me gustaría saber de dónde eres o para complementar un poquito la información que tenemos sobre esta historia. La siguiente historia, que por acá también les dejo el arroba de la persona, es muy cortita y dice así. Esto sucedió hace mucho tiempo cuando tenía 7 años. Tengo una gemela, así que mi hermana y yo, en una carretera de La Guaira, en Caracas, Venezuela, vimos a una mujer en una zanja de la calle, tendida. Una mujer muy blanca de piel, cabello largo y oscuro. En su frente estaba dibujado un bebé feto. Los colores eran muy vivos y su frente con el dibujo alumbraba. Mi hermana gemela y yo pudimos verla. Le avisamos a mi mamá, pero ella no vio nada. Y ahí concluye esta historia. Yo sé de historias en carretera, sobre todo se consideran que son como estos umbrales o estos puntos en los cuales hay más avistamientos de mujeres o de fantasmas o de este tipo de cuestiones. Lo que aquí me llama la atención es lo de los fetos y la carretera, porque me recuerda a un sueño que yo tuve hace bastante tiempo. Yo fui de vacaciones a Colombia y recuerdo que en Colombia siempre tenía pesadillas, o sea, siempre soñaba muy raro. Y en esa ocasión, uno de los sueños en particular, yo iba por una carretera y cuando me asomaba hacia la calle, al lado de la carretera podía ver un montón de tumbas llenas de fetos. Nunca le encontré una explicación, nunca supe por qué pude haber soñado esto, pero este relato me recordó a esa cuestión. Si alguien sabe que tienen que ver los fetos, las mujeres y las carreteras, déjenmelo acá en los comentarios, por favor. La siguiente historia nos la comparte Jesús Mendoza, también dejo por acá su arroba. Dice, en el 2003 cursaba tercer grado de primaria. Casi siempre mamá me recogía en la escuela, sin embargo, había días que no era así. Punto es que en uno de esos días regresé solo a casa. Cabe señalar que caminaba alrededor de 2 kilómetros de la escuela a la casa. Recuerdo perfectamente que en una calle de mi casa pasaron 2 helicópteros volando a casi 40 centímetros sobre mi cabeza. Lo raro es 3 cosas. Lo primero, que los helicópteros tenían tamaños de 1 metro de largo y el volumen o el ancho de 40 centímetros. Las medidas no son exactas, solamente un aproximado. El segundo punto es que esa tecnología hoy en día es de lo más normal. Para aquellos años no existía tecnología. Si la existiera, no habría alguien con el poder adquisitivo para tener esa tecnología en la zona, ya que vivía y vivo en una colonia en las orillas de la ciudad. O sea, como dirían, por donde no pasó ni Dios. Los terrenos eran baldíos y las calles empedradas. Me imagino que lo que vio fue como una especie de dron grande, como de 1 metro aproximadamente. Eso lo cuenta porque por acá yo les había dejado una experiencia contando algo que había visto cuando era niño y la historia la saqué de un comentario de ese video. Comparte otra historia también. Recuerdo que por allá del 2010 hubo muchos comerciales notificando que existía un nuevo celular, el cual era lo último en innovación y tecnología. Sí, lo promocionaba Telcel y su novedad era que se recargaba solo con la luz solar. Jamás vi uno en la vida real, solo en los comerciales. Después de ese año, no volví a escuchar de ellos, hasta después de la pandemia.
Los modelos eran totalmente distintos, y aunque la fuente de energía solar en teoría es la misma, el mecanismo de carga es distinto. Las historias que nos compartes son extrañas. A lo mejor los comerciales que recuerdas pues pueden ser alguna falla en la Matrix o algún error, quizá un efecto Mandela. No sé si alguien más recuerda celulares que se cargaban con luz solar. La verdad yo no. Al parecer por los comentarios tenemos la misma edad y no recuerdo nunca haber visto un celular que se cargara con energía solar, pero pues me parece extraño. Y sobre el helicóptero o sobre el dron que viste para hacer el año 2003, sí me parece que es una tecnología muy avanzada para la fecha. No puedo darte alguna explicación, no se me ocurre qué pudo haber sido, pero ustedes que están viendo este video, pues déjenos en los comentarios qué es lo que opinan que pudo haber visto Jesús, tanto lo que vio del helicóptero pequeño como del celular que se cargaba con energía solar. ¿Ustedes también recuerdan haber visto algún celular que se cargara de esa manera? Déjenmelo en los comentarios. La siguiente aportación también la saqué de mi video de falla en la Matrix o experiencia paranormal que les dejo por acá. Y dice: hermano, recién conozco tu canal. Te comento que hace como 40 años o quizás un poco más, mis padres fueron testigos de algo similar. Similar que yo conté que vi una carroza fúnebre con mi hermana, pero que nadie más recuerda haberlo visto. Mis papás me contaron que eran la 1 o 2 de la mañana, quizás. Ellos estaban en una fiesta con familiares. Mis dos tíos y mis papás iban a salir ya de la reunión. Vieron la hora y salieron a ver si algún carro pasaba. La reunión se daba en el Distrito de Independencia, en Lima, Perú, y bajaba de la parte alta del cerro. La casa de mi tía está casi en las últimas cuadras de la parte superior. Cuando ellos se asomaron a la calle, se percataron que venía una carroza, y muchas personas detrás de ellos también vestidas de negro. Como eran solo 4 ellos, decidieron volver a entrar a la casa por seguridad. Entonces pasaron unos minutos y la gran mayoría de personas que estaban en la reunión vieron a esa carroza. Eran entre 25 y 30 personas. Ellos pensaron que se trataba de algún fallecido o algo por el estilo. Al día siguiente, mi tía consultó con sus vecinos. Nadie sabía si hubo algún fallecido. Algunos mencionaban que sí habían escuchado a personas caminando en la noche y murmurando, pero nunca nadie dio mayor respuesta a ese suceso. En este caso, no hubo fallecidos posterior a este suceso. Un abrazo y sigue con este contenido. Como les decía en el otro video, hay una leyenda en la cual dice que si tú ves pasar una carroza fúnebre, tú o algún familiar va a fallecer. Por eso en este caso me aclara que no hubo ningún fallecido después de haber sido testigos de este suceso. Pero sí, las carrozas fúnebres, las marchas fúnebres, todo eso, sí, yo sí creo. Les digo, yo vi una cuando tenía 7 años, también lo vio mi hermana cuando tenía 9 años. Y a partir de ahí no he visto nada más, pero sí he escuchado varias historias referentes a eso. La siguiente historia me la compartieron por correo electrónico y me pidieron que fuera anónima, por lo cual no voy a dar ningún nombre, y si utilizo algún nombre va a ser un nombre falso. Esta historia se titula Estuve en un exorcismo. Todo comenzó en una noche. Mi cuarto está al lado del cuarto de mi hermana, y por la noche yo salí al baño. Pero cuando salí sentí que alguien me estaba viendo. Cuando volteé al cuarto de mi hermana, vi que ella estaba frente al espejo con los ojos brillosos, y cuando la vi, se fue corriendo en contra de mí y me empezó a ahorcar. Pero no caminando normal, sino que al momento de desplazarse lo hizo como si fuera un gorila. Me lanzó al piso y comenzó a ahorcarme. Mi mamá escuchó el grito y subió corriendo. Me encontró tirada en el piso y mi hermana ya estaba parada sin hacer nada. Pero mientras me estaba ahorcando, me repetía: Esta no soy yo, no soy yo, no soy yo. Le pregunté qué te pasa y le dije que ya se fuera a dormir. Y literal, solo se dio media vuelta y se fue a dormir a su cuarto. Pero me quedé confundida sin saber qué había pasado. Mi otra hermana tiene un amigo con quien vamos a meditar y hace algo parecido a exorcismos y ese tipo de trabajos espirituales. Él lo hace más como de generación, pero su abuela sí se dedicaba de lleno a hacer todo este tipo de trabajos. Así que le contamos lo que había sucedido y lo llevamos a la casa. Cuando llegó ahí, nos dijo que teníamos que estar en un lugar amplio, por lo que subimos a la terraza de la azotea y nos acomodamos de la siguiente manera. Mi hermana poseída estaba en medio y alrededor estábamos yo, otra amiga y mi otra hermana.
Nos agarramos de las manos y siguiendo las órdenes del hombre comenzamos a rezar el Padre Nuestro con los ojos cerrados. Él hizo mucho énfasis en que por nada del mundo abriéramos los ojos, porque esos entes o espíritus entran por ahí, ya que los ojos son las ventanas del alma, según nos explicó. También nos pusimos un listón rojo alrededor de la cintura para estar más protegidas. El hombre prendió un puro y comenzó a fumar frente a mi hermana, y yo pude escuchar cómo ella gritaba y se retorcía como loca pidiendo ayuda. Pero luego su voz cambiaba a una voz más gruesa y demoníaca. El ritual consistía en que el hombre tenía que fumarse 7 puros, le aventaba el humo a la cara y le pedía a mi hermana que regresara, diciendo su nombre completo. Y después le preguntaba su nombre, pero ella siempre se quedaba callada. En una de esas ocasiones, mi papá se metió a la terraza y comenzó a decir que dejáramos a mi hermana en paz. Y en ese instante le cambió la voz a mi hermana. Era su voz normal y un poco más dulce, y empezó a decirle a mi papá que por favor la ayudara, que no sabía qué le estaban haciendo. Finalmente mi papá vuelve a bajar. Durante el ritual hubo un momento en que mi hermana se volteó con el hombre y se le fue encima queriéndolo ahorcar, pero él agarró el puro que estaba fumando y se lo acercó a la cara. Precisamente lo marcó en su frente. Con eso mi hermana se debilitó y se cayó. Al menos eso sentí porque todo el tiempo tuve los ojos cerrados. Así estuvimos por un buen rato, hasta que le volvió a preguntar su nombre, y ahora mi hermana contestó con su voz normal su nombre completo. A partir de ahí, a mí no me ha pasado nada, y pues aparentemente mi hermana ya se encuentra normal. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero nos explicaron que los espejos son portales, y como yo la vi a través de un espejo, creemos que por eso me atacó, ya que probablemente dormida, mi hermana había hecho decretos sin darse cuenta. Después bajamos el espejo de mi hermana a la calle y entre todas lo rompimos para tirarlo a la basura. Cuando me llega esta historia, a mí me surgieron varias preguntas porque me pareció una historia muy impactante, así que le pregunté un poquito más de información de lo que había pasado y esta chica que me manda la anécdota me contó que tiempo después su hermana no se quedó como satisfecha con lo que había pasado y quiso ir con una mujer que es capaz de ver a los ángeles a que le explicara qué es lo que había sucedido. La mujer pues le hace como una especie de ritual y también le dice que efectivamente había tenido dentro como algún espíritu negativo, pero que todavía lo tenía, que cuando el otro hombre le había hecho la marca con el puro en la frente, había sellado a la criatura en su interior, pero no la había liberado, o sea, solo como que la había retenido, por lo cual esta mujer hizo todo un ritual diferente para liberar a la hermana de esta chica de una vez por todas. Y dentro de esa plática resultó ser que esta mujer que ve a los ángeles le dijo que probablemente ese ser o esa experiencia se la había compartido un exnovio de la hermana. Porque, pues bueno, dice que uno nunca sabe con qué tipo de personas se puede encontrar y que al momento de tener relaciones o de crear ciertos vínculos, pues no sabemos si todos son vínculos positivos. Ya solo para confirmar, me dijo que tiempo después el hombre que había hecho el puro había llegado a la conclusión de que también el exnovio era el que había sido responsable de compartirle este espíritu a la persona. No sé qué pensar, a mí me da mucho miedo todo este tipo de historias. Yo nunca he experimentado algo de ese estilo. Nunca he estado presente en ningún exorcismo ni en ningún ritual. De hecho, yo respeto mucho a todas las personas que practican ya sea magia blanca, magia negra, la santería, todo eso porque sé que existen, o sea, sé que existen ciertas energías, espíritus o como queramos llamarles, que de cierta medida nos pueden afectar o no. Pero aquí sí me interesa mucho que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan sobre esta historia, que me digan si han conocido a alguna persona con una experiencia similar, cualquier cosa, ya saben que yo ahí los voy a estar leyendo en la sección de comentarios. Por último, les quiero compartir una historia, una leyenda que por ahí me contaron a mí cuando era niño y de la cual siempre me causó mucho terror. Y es una historia que yo decidí titular El niño que brinca. Cuando éramos niños, pues nos gustaba juntarnos en las calles y a veces contábamos historias de terror. Y recuerdo que en una ocasión, aquí en Guadalajara, unas vecinas empezaron como a verse entre ellas y a decir si nos contaban la historia del niño que brinca o no. A mí la sola mención de El niño que brinca me da mucho miedo. O sea, creo que
Ya ahorita les voy a explicar qué es lo que hace exactamente este niño, pero el niño que brinca de por sí me daba miedo. Dicen, estas vecinas nos contaban que por las noches, una vez se quedaron pues jugando después de las 12 de la noche, les estoy hablando por allá del año 2003-2004, y que estando estas niñas afuera, pudieron ver cómo un niño brincaba de una azotea a otra azotea. Entonces que preguntaron a sus papás qué era lo que pasaba y resultaba ser que como yo vivo cerca de una avenida y que varias de las personas que trabajan por esa avenida decían que muy noche en la madrugada podían ver como un niño brincaba de una azotea a otra, o cómo brincaba, no sé, de la pollería a la paletería, a la tienda y luego a la iglesia, y como que este niño era un espíritu travieso que se la pasaba brincando de una casa a otra casa. Cuando yo escuché eso, yo siempre tuve mucho miedo del niño que brinca, y a veces le ayudaba a mi mamá a lavar los trastes de un negocio de comida que tiene. Entonces por las noches yo me ponía a lavar los trastes en el patio y de repente volteaba como al tinaco, como a la azotea, y todas las veces me daba mucho miedo que el niño que brinca me estuviera observando. Nunca lo llegué a ver, nunca llegué a saber de alguien más que viera al niño que brinca. Si fue una historia inventada por mis vecinas, la verdad es que no lo sé, pero me sirvió de inspiración para crear este relato llamado El niño que brinca, que les quiero compartir. Lo pueden encontrar aquí en este enlace, lo pueden buscar en mi canal por si quieren darse una idea. Ese relato del niño que brinca que está en mi canal es un texto literario que yo escribí inspirado en esta anécdota de El niño que brinca que me contaron en la infancia. Y pues de esta manera concluimos con las historias del día de hoy. La verdad es que la del exorcismo me dejó pensando, y también hay una que otra historia como que sí me dieron un poquito de miedo, pero déjenme ustedes en los comentarios qué opinan. Me habían comentado que quisiera también un video sobre experiencias con aliens, con ovnis o con cosas similares. Así que si tú conoces a alguien o si tú tienes una experiencia con estos seres, te pido por favor que me mandes tu aporte a relatosjorgesantana@gmail.com, o que también lo dejes aquí en esta sección de comentarios. Ya saben que pues estoy incursionando con estos videos contando sus experiencias y sus anécdotas. Si conocen a alguien que les guste este tipo de historias, compartan este video y se los voy a agradecer muchísimo. Espero que este video haya sido de su agrado. Recomendaciones y sugerencias, háganmelas llegar, y nos estamos viendo en una nueva edición de este especial Terror con Jorge Santana. Nos vemos.